Hola amigos y amigas, espero que estén todos bien, les saluda Héctor Leonardo Daniel y sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, como algunos ya sabrán, he subido unos vídeos mostrando los capítulos de la historieta que estuve haciendo y yo pienso que ahora es momento de hablar sobre la creación de estas historietas, que me motiva a hacerlo y algunos datos más que deben saber respecto a eso, así que para empezar vayamos al año 2012. En esa época yo era un niño que aún iba a la primaria, un día conocí unos videojuegos que fueron muy populares en esa época, me estoy refiriendo a Plantas contra Zombies y Angry Birds. Yo solía hacer unos cómics cortos con los personajes de esos juegos porque me encantaba tanto, pero tiempo después decidí que mejor empezaré a crear unas historietas con personajes creados por mí mismo, y para crear a algunos me he inspirado en los personajes de aquellos videojuegos que ya mencioné. La verdad no puedo mostrarles cómo eran esas historietas, porque en aquella época yo era un niño y no tenía mi propio celular, además de que hoy en día ya no tengo eso que hice en la infancia, pero puedo decirles que eran algo así como lo que les estoy mostrando, unas historias cortas sobre algunos animalitos, solo que en un principio los personajes no hablaban, pero tiempo después decidí agregar diálogos para hacer las historias más interesantes, y ese tipo de historias que hacía solamente eran de humor donde únicamente ponía payasadas jajajaja. Tal vez se preguntarán que por qué esas historietas no se parecen en nada a lo que hago hoy en día. Bueno, en unos momentos ya lo verán. Ahora hablaré de cómo eran mis historietas en la época en que iba a la escuela secundaria. Bueno, cuando recién entré a la secundaria las historietas no habían cambiado mucho, aún seguían con ese humor y esas payasadas que solía poner en esas historias, pero tenía un hermano que también hacía sus propias historietas donde los personajes eran dinosaurios. De sus historias no voy a hablar mucho porque hoy en día ya no lo suele hacer, pero diré que también me motivó a hacer algunos cambios, aunque no fueron tanto los cambios que hice. Tampoco les puedo mostrar fotos de esas historietas, porque en esos tiempos tenía un celular que no era la gran cosa y hoy en día tengo un teléfono muy diferente, pero ahora voy a hablar de un momento muy importante. Llegué a tercer grado de secundaria y un día decidí empezar de cero y cambiar la trama de las historias de modo que ahora son más serios y dramáticos, y en ese entonces me inspiré en Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco. Esos eran los únicos animes que veía en esos tiempos, pero sobre todo me inspiré en esta caricatura titulada Happy Tree Friends, ya que en esa época lo solía ver con mis primos y hermanos en la computadora. Vaya que buenos tiempos. Tal vez se preguntarán, ¿por qué hiciste esos cambios? Bueno, pues, decidí hacer esos cambios porque en aquella época yo recibía algunas burlas, era víctima de bullying, había varios compañeros que me decían cosas como: tus dibujos son los más horribles que he visto. Ya no hagas esos dibujitos, que ya no eres un niño de 6 años. Esas historias son patéticas, aburridas y estúpidas. Yo ya estaba harto de eso, así que decidí deshacerme de todas esas historietas y empezar de cero con unas nuevas historias con ese tipo de temas que ya mencioné. Además, después de eso las burlas y críticas han disminuido, repito, han disminuido, pero no han desaparecido por completo, porque aún había uno que otro que molestaba. Pero bueno, ahora voy a hablar sobre mis historietas en la actualidad. Ok, como ya mencioné, hoy en día esas historietas ya son como ustedes ya lo han visto. Cuando estaba en la preparatoria he mejorado mucho mi estilo de dibujo porque los de antes eran algo horribles, pero quiero aclarar que los solía hacer en unas libretas de cuadro como se los mostraré a continuación. Ok, ahora hablaré un poco sobre cómo fue la reacción de algunos conocidos respecto a mis historietas. Mis hermanas mayores me han apoyado en eso, un hermano mayor también, pero otro no está convencido de eso. Unos maestros de la secundaria y preparatoria también me han dado su apoyo, a excepción de otros maestros que quedaron indignados por el hecho de que haya violencia en esas historias. No me imagino cómo hubieran reaccionado si en vez de hacer contenido violento hiciera contenido provocativo, jajajaja. Yo no hago esas cosas, así que no me vean tan mal. Y otra persona que me ha apoyado fue mi amiga Betty, persona de la que he hablado algunas veces en algunos vídeos. Ella reaccionó con calma al leer mi obra y también me ha dado su apoyo, razón por la que me agrada esa persona, porque nunca me ha juzgado y nunca ha hablado mal de mí. Bueno, tal vez no haya sido la mejor idea hacerlos en unas libretas como esas, pero un día decidí que empezaría a crear esas historias de nuevo, solo que ahora en hojas blancas donde ahora agrego más colores, los dibujos son más buenos, corrijo
varias incoherencias y errores de modo que las historias tengan más sentido. Las historias que les he mostrado son las que he corregido de esas historietas que hacía en mis libretas, así es, de modo que lo que verán más adelante ya está planeado. Ok, díganme qué opinan, me gustaría leer sus opiniones aquí en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.